justamente la testosterona es muy importante. No es la salida a obtener una mejor fertilidad, sino que al contrario. Exacto. Por favor, entiendan que no hay forma de generar músculo, de crecer músculo y de tener estos brazos hipertrofiados y estos cuerpos esculturales sin ponerse testosterona. Y de verdad voy a hacer énfasis. O sea, los hombres también tienen hormonas. Tienen que saber cuidarse, tienen que aprender a suplementarse y no nada más como tú y yo lo hemos platicado, o sea, no nada más es la mujer, porque luego también la mujer a lo mejor ya tiene el reemplazo hormonal y todo, y el hombre va a estar todo... Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que siempre me preguntan en consulta, y es, ¿qué le puedo dar a mi esposo? ¿Cuáles son los estudios que se tiene que realizar mi esposo? Así que hoy tengo un invitado muy especial, especialista en el tema, que les voy a presentar. De verdad no saben qué contenta estoy de tenerlo aquí. El tema de hoy va a ser los hombres también tienen hormonas. Así que les presento a mi invitado, el doctor Miguel Ángel Bonilla. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, de nada. Cuéntanos, tengo un par de preguntas para ti, bien padres que me han estado haciendo. Siempre de verdad es algo que, pues al final mi grupo más fuerte de pacientes es mujeres, pero pues vamos a hablar de hombres. Esta vez contigo, que tú eres el mero bueno en todo esto. Muchas gracias, Gladys. Te voy a empezar con unas preguntitas que para todas mis pacientes es siempre como que yo me estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio, estoy viendo por mis hormonas, me estoy suplementando, pero ¿qué puede hacer mi esposo? ¿O qué puede hacer mi novio? ¿O mis hijos cómo se tienen que empezar a cuidar? Aunque pues siempre hay como cierto tipo de edad, ¿no? Donde tú ya empiezas de que los 20, los 30, que ahí es como algo un poquito más ya fuerte, podríamos decir, en el cuidado. Así que, pregunta súper importante. ¿A qué edad se deben de empezar a cuidar los hombres? Mira, realmente una edad como tal no existe, no te puedo decir a los 20, a los 30 o a los 50. Sí tenemos que ser muy claros en el tema de la salud masculina, inicialmente hablando de algo muy importante que es la salud de próstata. Sí. Y esto definitivamente lo tenemos que hacer dependiendo de factores de riesgo a partir de los 40 o 50 años, dependiendo del grupo etario al que pertenezcas. Tenemos pacientes con alto riesgo, que son aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, y los que no finalmente tienen este antecedente los consideramos de bajo riesgo, y estos empezamos a partir de los 50 años. Okay. Realmente este mito de que todos tenemos que ir a partir de los 40 años no es tan cierto. Al final es una parte mercadotecnia para jalar un poco más de pacientes, pero cuando llega un paciente a los 40 años y no conforma o no forma parte de la población de riesgo alto, finalmente lo que les menciono es, tú te tienes que cuidar a partir de los 50 años. Si quieres hacer algo por tu bienestar y por prevenir alguna enfermedad a futuro, prácticamente lo que tienes que hacer es, hoy en día en tus check-ups, en tus laboratorios que te hagas por alguna otra razón, agrega tu antígeno prostático y vamos viendo. Dentro de esta asesoría que hago al paciente, finalmente que es el paciente que me llega al consultorio, obviamente le hablo de la importancia del perfil hormonal y de mantener sus niveles hormonales de forma adecuada. ¿Por qué? Porque así como la mujer se enfrenta a un proceso de climaterio, no me gustaría hablar de la menopausia, porque si, como bien en términos médicos sabemos que la menopausia es el cese de las menstruaciones, y el climaterio realmente es el enfrentarse a esta situación del cese de producción de estrógenos por parte del ovario. Nosotros como hombres nos enfrentamos a la andropausia y justamente es variable su presentación, no siempre se maneja bajo el mismo patrón de edad y puede haber hombres que puedan presentar síntomas de un déficit de testosterona a una edad más temprana, o bien hay algunos que tienen 70 años y tienen una libido y una composición corporal que te impresiona, ¿no? Cuando ves entrando al paciente, dices, este paciente tiene 50, y cuando le dices qué edad tiene 70, tiene un cuerpazo que parece el modelo de Hermenegildo Segna, ¿no? Entonces, obviamente es impresionante, y saber que la necesidad de mantener tus niveles hormonales óptimos es ideal, ¿no?
Obviamente hay muchos mitos detrás de esto que seguramente lo iremos platicando en las siguientes preguntas, pero sí quiero ser demasiado puntual en esto, que finalmente no solamente los hombres tenemos próstata, no solamente debemos de cuidar de la próstata, sino justamente también debemos de cuidar de nuestros niveles hormonales y saber que es bueno optimizarlos, es bueno suplementarse con testosterona, que hay que conocer sus riesgos, hay que conocer sus beneficios, pero al final del día creo que son más los beneficios que los riesgos que puede enfrentar el hombre. Totalmente. ¿No? Mira, yo algo que siempre les digo, y por eso de verdad a este podcast le quise llamar los hombres también tienen hormonas, porque al final también tienen insulina, también tienen cortisol, también tienen tiroides, y quieras o no, a lo largo del paso del tiempo también, dependiendo tus hábitos, si haces ejercicio, ¿no? Porque ya ves que también es mucho si quieres una buena testosterona, hay muchos como tips de haz pesas, ¿no? O fortalece los cuádriceps, porque una vez leí un artículo que decía que para elevar los niveles de testosterona en el hombre, hacer pesas, sentadillas, o sea, tener como toda la pierna fuerte, aumentaba los niveles de testosterona. Ahora, en mi campo, viendo más mujeres, por lo general el cuidado, yo siempre les digo, a partir de los 30, independientemente que, bueno, tú sabes que las mujeres somos un poco más estuche en el tema hormonal de ovario poliquístico, amenorrea, somos más propensas a problemas de tiroides. Los hombres no se salvan, pero es una mínima población, ¿no? A comparación de las mujeres. En caso de que un hombre, por ejemplo, quiera ir a los 35 años a una revisión hormonal, ¿estaría bien? Sí, definitivamente no habría una contraindicación para hacerlo. Que sea una situación de rutina, no es algo que a todos se los haga, o sea, no un hombre que llega de 30, 35, 25 años, hombres jóvenes a la consulta, se lo haga de cajón. ¿Por qué? Porque hay un dato pivote o hay un dato clave que siempre nos alerta, y esto es la disfunción eréctil. A un hombre de 25, 30 años con una vida sexual muy activa, o sea, es un hombre que finalmente en un episodio o en un encuentro con su pareja tiene 2, 3, 4, 5 eventos, que finalmente el paciente de 50, 60 ya no lo tiene, y definitivamente es algo que le molesta, es algo que no lo puede hacer, algo que no queda bien con la novia, con la pareja habitual que conoció en la discoteca, en el antro, donde sea. Pues obviamente eso es lo que más les llama la atención, y eso es por lo que suelo ver a ese paciente joven. Obviamente en ese contexto siempre, para retroalimentar y darle tranquilidad al paciente, de decirle tus hormonas están bien y no son la causante de tu problema, siempre les pido un perfil hormonal. Obviamente teniendo el perfil hormonal normal o alterado es que finalmente definimos hacia dónde llevamos a ese paciente. Y la otra causante bastante frecuente en el tema hormonal es en el paciente infértil. El paciente que llega con un cierto periodo de espera de intentar tener un embarazo con su pareja, que no lo ha logrado, que definitivamente en términos médicos urológicos del abordaje del paciente infértil es el lapso de 1 año, y que justamente dentro de esta situación y para la evaluación integral y saber cómo se están produciendo espermatozoides y demás, es esencial, necesario valorar los niveles de testosterona, ¿no? Entonces, estos dos escenarios, el paciente infértil o el paciente que se enfrenta a un cuadro de disfunción eréctil que no funcionó como le gusta funcionar, que por alguna razón se bajó la erección, no pudo completar y concluir el episodio sexual, no llegó al orgasmo, ese es el paciente que normalmente veo en el consultorio a esta edad, ¿no? Y esos son los dos datos pivotes que finalmente suelen ser la característica de estos pacientes. Ahora, hablaste de un tema muy importante que es la fertilidad, que yo cuando vienen igual, o sea, veo también mucho Hashimoto, ¿no? Entonces trabajo con muchos ginecólogos de la mano en prepararlas, ya sea para fertilización in vitro o solo el no me puedo embarazar porque traigo un poquito desviada la tiroides. La suplementación es pero básica ahí para todo, preparación de folículos. O sea, la mujer al final sí se le aconseja empezar una suplementación de 3 hasta 6 meses o incluso a veces 1 año. Yo siempre les aconsejo que el esposo al final, los dos, o sea, la fertilidad es de los dos. Exacto. No nada más de ellos. 100%. Yo soy muy de que tu esposo también tome zinc, folato, coenzima Q10, mioinositol. O sea, en una persona, por ejemplo, igual joven de 20 y tantos a 30 y tantos, ¿es recomendable que lo tome? ¿Solamente serían temas de fertilidad? Realmente como una recomendación para aumentar la posibilidad de conseguir un embarazo,
realmente yo no he encontrado estudios que lo justifiquen. No voy en contra de suplementar al paciente, pero tampoco le doy una falsa esperanza que esto va a ser la diferencia, sino que simplemente lo que manejo con el paciente es que todo lo que haga va a sumar y va a incrementar la posibilidad de alcanzar un embarazo. Justamente como lo mencionas, cuando el paciente llega con esta inquietud y quiero mejorar mi posibilidad y a lo mejor ves el seminograma y está con características completamente normales y dentro de parámetros normales, justamente lo que recomiendo es incrementar el consumo de estos antioxidantes que en teoría mejoran la espermatogénesis, es decir, la producción de espermas a nivel testicular, así como la cantidad, como la calidad de espermas, que esto puede incrementar la posibilidad de un embarazo, ¿no? Pero es importante que quede muy en claro, en estos casos, justamente la testosterona es muy importante. No es la salida a obtener una mejor fertilidad, sino que al contrario, lo que van a hacer es que tengan mayor infertilidad. ¿Por qué? Porque se detiene la producción de espermatozoides a nivel testicular. Entonces, please, por favor, nunca se suplementen con testosterona para mejorar su fertilidad. Mira, recomendación de quien sea. Que siempre se los digo, o sea, está muy de moda el que ven un Conception, ¿no? Entonces dicen, me lo tomo. Que a veces digo, bueno, eso a lo mejor puede ser un suplemento noble, que es el folato, el omega, la vitamina D. Pero sí me ha tocado casos que, o déjate tú que se suplementen para el tema del embarazo, que se suplementen para el tema del gimnasio, pues está muy el modo, o sea, ahorita todo lo que es fitness está súper de moda, ¿no? Entonces, se les hace muy fácil que el entrenador diga, pues métete hormona de crecimiento. A veces dan cipionato de testosterona, creo que hay una, no me acuerdo, pero vienen hasta decabulín y no sé qué tantas cosas. Sí. Ya sabes, anabólicos, y de verdad, 100%. Sí, anabólicos. Y vienen los pacientes con todo suprimido, o sea, una FSH y una LH o sea, cero. Incluso, ¿qué crees? La testosterona también se les baja. O sea, yo he visto casos de aunque se inyecten, pareciera, o sea, debería de ser lo contrario. O, clave, que me ha pasado muchísimo, hace muchos años tuve un niño, un chavito de 16 años, que le salió una bolita en la mama porque se inyectaba testosterona sin decirle a la mamá. Traía el estradiol. Altísimo. Bueno, altísimo, porque al final siempre les digo, ya si se van a meter algo, al menos que sepa, o sea, que alguien los guíe o que sepa, ¿no? Porque pueden aromatizar la testosterona y eso a la larga, tanto en próstata, en mama, no es lo recomendable. Pero eso sí es muy de que yo sí lo he visto, ¿no? Sí, y sobre todo mencionar que para obtener un cuerpo como el que tiene el fisicoculturista profesional que se dedica a esto, las dosis de testosterona que se aplican son dosis suprafisiológicas. Sí, totalmente. O sea, podemos hablar que dosis que utilizamos normalmente en un paciente de 60, 70 años que requiere testosterona y una aplicación que utilizamos cada 2 o 3 meses, ellos se lo ponen 2 veces a la semana. Sí, yo sí Entonces, lo he visto. por favor, entiendan que no hay forma de generar músculo, de crecer músculo y de tener estos brazos hipertrofiados y estos cuerpos esculturales sin ponerse testosterona, ¿no? Y no hace bien, y más si son pacientes jóvenes que tienen expectativa de ser papás en un futuro cercano, no lo hagan, porque digo, podrán tener un cuerpo escultural, ese cuerpo escultural se les acabará en el momento que lo dejen. Donde lo dejen, no hay forma de mantener esas cargas musculares sin la suplementación extra de testosterona, y obviamente ese físico, esa fotografía para el Instagram, para las vacaciones de verano en la playa, pues quedarán en el recuerdo y al final veremos algunas consecuencias, a lo mejor no graves para algunos muy graves de la imposibilidad de poder ser papás en un futuro, pero al final del día, por un cuerpo escultural, sacrificas muchas cosas. No, muchas cosas, y no nada más eso, o sea, sino la parte también, como lo dijimos, o sea, que tengas ya una complicación médica a largo. Y mira, hay gente igual que come muy mal, también con un exceso de testosterona. A mí como que no me gusta, o sea, si al menos vas a hacer algo, hazlo también como más guiado y sobre todo que sea muy en balance. Exactamente. ¿No? Pero bueno, vamos a empezar a hablar de andropausia, que yo sé que de verdad, así como las mujeres, yo les digo, es una etapa que pueden ser muy bonitas si la saben llevar, bien guiada, suplementada y con su reemplazo. Entonces, yo sé que nos acabas de comentar que no hay a lo mejor una edad como la mujer, que a lo mejor ya lo pones de tu climaterio, pasas del proceso de perimenopausia, de ahí a tu menopausia.
¿En el hombre hay alguna transición parecida? ¿Únicamente brincan a la andropausia? Realmente no. O sea, yo más bien como lo explicaría es que hay que entender que el 50% aproximado de los pacientes arriba de 50 años tienen un cierto grado de déficit de testosterona. Okay. Y conforme vamos envejeciendo, ese porcentaje se va incrementando, de tal forma que está calculado que pacientes a los 80 años, prácticamente el 80 o 90% ya tienen definitivamente un déficit de testosterona. Hoy el término que utilizamos científicamente es el trastorno por déficit de testosterona. El término de andropausia ha quedado un poco a un lado y prácticamente haciendo alusión que esta andropausia o este cese de producción de testosterona es toda la manifestación por la falta de producción de testosterona a nivel del testículo, ¿no? Dejando claro que la única glándula o gónada que produce, o más bien el 85% de estos andrógenos o testosterona prácticamente es el testículo, ¿no? Claro. No dejando atrás la función de la glándula suprarrenal, pero finalmente la función y la producción la realiza el testículo. ¿No? De esta forma creo que lo que debemos de entender es que conforme envejecemos, es normal que nuestra testosterona disminuya, pero no es normal adaptarnos a ese déficit de testosterona. Exacto. Debemos de entender que al momento de poder identificar que algo está fallando, podemos mejorarlo. Es como cuando sentimos que nuestro carro, no sé, está brincando cuando finalmente lo tenemos en un semáforo y no vibra y demás, pues algo está mal, ¿no? Nos da manifestación de que lo debemos de llevar con el mecánico. Sí. ¿Qué es lo que sucede en medicina? Que si no conocemos, no documentamos, el paciente no tiene la obligación de saber. No, totalmente. Pero si no le informamos a ese paciente que llega a la consulta por otra razón, que en mi caso es por un tema de próstata, por un tema de un check-up y una detección oportuna de cáncer de próstata, si no se lo informamos al paciente, es un paciente que está desarmado, que está yendo a la guerra sin fusil y obviamente está combatiendo su envejecimiento sin armas. Exacto. Y considerando que es un proceso normal del envejecimiento y que pues, al final es normal acostumbrarse y decir, pues ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo 70 años, ya me veo horrible, no tenía estas lonjas, no tenía esta complexión, se me olvidan las cosas, duermo 8 horas, antes me acostaba a las 10 de la mañana y me despertaba a las 5 y amanecía girito y me echaba 2 horas de gimnasio y ahora duermo 10 horas y parece que dormí 1 hora, sigo cansado, me duermo en todos lados. Entonces todo esto tiene una solución y una explicación. Claro. Y si no se busca y no se le dice al paciente o se le pregunta ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, exacto, en la consulta, pues obviamente no es algo que el paciente vaya a decir, pues vengo con el urólogo, no vengo con el psicólogo, ¿no? Exacto. O sea, no vengo con el psiquiatra, o sea, esto es un tema que ni siquiera platico con mis amigos, ¿por qué? Porque le quita masculinidad, varonilidad, el tema del machismo mexicano. Totalmente. Finalmente es más fácil negar el problema, decir yo no lo tengo, es mejor que nadie lo sepa, ¿por qué? Porque pues yo soy hombre, pero ¿no? es que como que sienten que les quitas esa hombría o no sé, mira, yo tengo un paciente igual que de repente, o sea, como que es muy así, como que le da pena. Ahorita, o sea, su crema le va espectacular con su testosterona, pero como que al principio también le costaba. A ver, también tienen cambios de humor, ¿eh? Sí, 100%. O sea, tienen cambios de humor, todo le echan la culpa al trabajo, los hijos, la esposa, pero, o sea, pues sí les digo, a ver, o sea, sí, pero no, o sea, y de verdad voy a hacer énfasis, o sea, los hombres también tienen hormonas, tienen que saber cuidarse, tienen que aprender a suplementarse y no nada más como tú y yo lo hemos platicado, o sea, no nada más es la mujer, porque luego también la mujer a lo mejor ya tiene el reemplazo hormonal y todo y el hombre va a estar todo... Sí, que a mí, por ejemplo, en donde la situación es ver más hombres, lo más frecuente es ver hombres, aquí la tortilla es del otro lado, ¿no? Sí, llegan y te dicen, doctor, ya puedo tener erecciones, ya tengo líbido, estoy de maravilla, pero llego a mi casa y pues me dicen que no hay forma, ¿no? Que no te acerques. Exacto, que eso está cerrado, está clausurado y bye, ¿no? Pero pues obviamente hay que entender el trasfondo y creo que la situación y el manejo
no como una terapia de pareja, creo que como una sustitución de cada quien por su lado y ponernos en las mejores condiciones para tener una plenitud sexual, una vida plena, no solamente en el tema sexual, sino en el día a día. Todo, creo totalmente. que lo hace maravilloso, ¿no? Y como dices, cada vez la relación entre parejas se hace cada vez más compleja. Yo estoy en mi segundo matrimonio y sigo diciendo que el matrimonio es una situación de estira y afloje y de adaptarte y demás y de cambios y que tienes que entender y mucho y ceder. Sí, pero totalmente. Finalmente cuando estás a los 50 años, hoy tengo 39 años, ya me quiero ver a los 50 años cuando tu paciencia es mínima y demás y todavía le agregas todos estos factores, pues obviamente no es viable y toda la bomba explota. No, pero ¿no? sabes que hoy en día tenemos todas estas armas para tener, 100%. Y como siempre les digo, quítate de la cabeza el anti-aging, ¿no? Es como un good aging, o sea, si vas a llegar bien. O sea, sin problemas metabólicos, a lo mejor igual, como lo hemos hablado, toda esta parte de la testosterona, lo bonito que es para prevenir enfermedades cardíacas, todo lo que tenga que ver con cognición. O sea, yo creo que un paciente que llega a los 70 años con un buen tono muscular, una memoria excelente, o sea, y aparte yo siento que, y se los he dicho, a ver, yo tengo pacientes que tienen 83 años y son sexualmente activos. O sea, yo he tenido pacientes de 80 años que llevan a la novia al consultorio para para poder enseñar a la novia a inyectarse el pene para que pueda tener una erección el paciente. O sea, a ese nivel llegan las cosas, ¿no? Y a veces cuando yo tenía, no sé, 15 años, pensaba que mis abuelitos a los 70 no tenían vida sexual. Y hoy digo, claro que deben de tener vida sexual, ¿no? Algo que yo les digo es, los abuelos de hoy no son como nuestros abuelos. No, 100% no. Eso es otra época completamente mi abuelita diferente. sí parecía abuelita. Yo tengo abuelitas ahorita que digo, my God, me quiero ver así a los 70 años, ¿no? Del embárrate la cremita porque está súper bien. Exactamente. No, la verdad en eso sí estoy. Oye, hablando ahora sí en cáncer de próstata, todos los tabús que existen, beneficios de la testosterona, cuándo sí, cuándo no. Creo que este tema es súper interesante y es una cuestión que muchas veces da miedo. ¿Por qué? Porque existe un tabú o una leyenda, no sé cómo mencionarlo, en cuanto a la relación cáncer de próstata igual a testosterona. O más bien testosterona igual a cáncer de próstata. Creo que algo que debemos de entender es que todos los hombres tenemos testosterona y no todos los hombres tenemos cáncer de próstata. Exacto. Si tú te comparas y tú que nos estás escuchando y que seguramente tienes un hermano o algún primo o algún familiar de tu edad similar, seguramente te puedes preguntar, bueno, si yo tengo mis niveles de hormonas normales y tengo, voy a decir un número, 500, 600, que son niveles bastante normales de testosterona, y tu primo tiene esa misma determinación y tiene cáncer de próstata, ¿tú porque tienes 500 vas a tener cáncer de próstata? No, definitivamente no. Y esto sería una situación que deberíamos de entender, que si realmente existiera esta asociación, más bien buscaríamos evitar que nuestros testículos producieran testosterona para evitar el cáncer de próstata. Y esto no es un tratamiento, hoy no es una tendencia. ¿Por qué? Porque al final si suprimiríamos el testículo para producir testosterona, no presentaríamos crecimiento de la barba, el crecimiento de genitales, de los testículos, no nos desarrollaríamos como nos desarrollamos en la pubertad. Entonces, finalmente con esto hay que entender que esa relación se basó por algunos estudios en donde prácticamente se concluía que por la presencia de cáncer o la asociación que se había encontrado en un par de pacientes, 2 pacientes, esto se globalizó, se hizo... Ahora sí que utilizando los términos actuales se viralizó y finalmente se hizo una tendencia y una situación de alarma. Testosterona igual a cáncer de próstata. Hoy sabemos que no. Definitivamente sí es un tema que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque ese paciente que suplementamos con testosterona y va a presentar un cáncer de próstata, con o sin testosterona, lo iba a presentar. Posiblemente aceleramos su presentación, pero no lo desencadenamos. Creo que eso debe de quedar muy claro. Y el otro tema y la tendencia hoy en día es que se ha encontrado una asociación entre niveles bajos de testosterona y tumores
eso yo más había agresivos sí, al momento del diagnóstico. Esto lo clasificamos con una escala que le llamamos Gleason, y la tendencia es que con niveles de testosterona bajos al diagnóstico, generalmente los tumores suelen ser más agresivos y con un Gleason arriba de 8. Entonces, esto hay una tendencia más a decir, oye, hay que checar tus niveles, si están bajos, te vas a ver beneficiado. Y si vas a tener un cáncer, bueno, mejor tener un cáncer bien diferenciado de bajo riesgo que tener un cáncer muy agresivo que seguramente te va a generar una fatalidad. Entonces, realmente algo que debemos de entender es, y como yo se los planteo a todos mis pacientes cuando llegan a la consulta con un tema de chequeo, vengo porque tengo 50 años, vengo porque tengo 40 años, justamente lo que les propongo es hacer una revisión prostática. ¿Por qué? Porque todos los hombres tenemos próstata, todos los hombres tenemos riesgo de tener cáncer de próstata, tenemos riesgo de que nos crezca la próstata y nos desencadene dificultad para orinar, pero al igual tenemos riesgos de tener baja la testosterona. Entonces los enseño a tener esta noción de que año con año no tiene nada de malo checarte tu antígeno prostático, pagar unos centavos más y checar tus niveles hormonales. Pero no tiene nada de malo tampoco ir al urólogo. O sea, todo el mundo, te juro, y es como, o sea, ya sabes, es como, a ver, nosotras vamos al ginecólogo igual. Claro. O sea, no, yo sé que la revisión a lo mejor no es lo más grato del mundo. Sí. Porque, pues, todavía son como ideas, ¿no? Sí, y el machismo, y me va a violar, y qué se va a sentir, y a ver los dedos del urólogo, y qué se va a sentir. Y sienten que es una situación en donde realmente es como una relación sexual, en donde la exploración va a durar minutos. No, es lo más rápido. Y realmente es un par de segundos, en donde realmente es más la preocupación, y estás más preocupado y pensando donde ya te dijeron, ya acabé, desde tu próstata está completamente normal, y ya se acabó, ¿no? Y hoy la tendencia, y de acuerdo a las guías de la NCCN, que son sociedades muy grandes en el diagnóstico y abordaje del cáncer, finalmente en la situación de la detección oportuna de cáncer, en la situación y el seguimiento y la necesidad de hacer tactos rectales anuales, ya hay una tendencia de ser un poco más flexible, siempre y cuando tengas un comparativo y una situación numérica en el tiempo, una reglita, y ver la tendencia de cómo varía el antígeno en el tiempo. Y mientras no tengas una variación significativa, realmente puedes omitir el hecho de hacer un año sí, un año no, o si no hay una variación, bueno, a lo mejor ya 2 años no. Quieres brincar, ¿no? Exacto, pero siempre y cuando el paciente haga esas determinaciones. ¿Por qué? Porque la historia normal del paciente se hace un antígeno a los 50 años, me dijeron que estaba bien, pero el paciente no entiende que esta situación lo tiene que hacer anual. ¿Y qué pasa a los 70? Pues hoy, por ejemplo, vi un paciente en consulta que nunca en la vida había ido al urólogo y llegó con 55 de antígeno prostático sin ninguna molestia, sin nada, pero es que no siento nada, pues yo no necesitaba hacerme estudios. Pero si te hubieras hecho esto hace 10 años, pues a lo mejor hubiéramos detectado un cáncer en una etapa inicial. Hoy tenemos un cáncer seguramente en etapa más avanzada. ¿Qué es lo que tenemos en esta situación de testosterona? Lo mismo. Es que yo no sentía nada, es que yo creía que era el envejecimiento, yo creía que eran mis 80, mis 70 años y era normal porque ya tengo esa edad. Pues realmente no. O sea, no es eso. Claro. Insisto, si no les enseñamos a nuestros pacientes, no los orientamos, finalmente no vamos a tener esa cercanía, esa interacción y esa confianza con el paciente de decirle hay una solución a tu problema, ¿no? Es que mira, yo creo que, como siempre se los diga a los pacientes también, es mucha educación del médico al paciente, ¿no? O sea, el paciente tiene la responsabilidad a lo mejor de acudir a su médico, de hacerse sus chequeos, pero también si no saben cada cuánto, cómo hacerlo o a quién acudir, te juro que no hay. O sea, a mí me ha tocado ginecólogos que les dicen, pues ya dejé de menstruar, pues ¿tienes síntomas? No, pues no hay nada que hacer. Exacto. Cuando hoy sabemos que desde temprano, entre mejor o antes lo hagas, mucho mejor, ¿no? Sí, o sea, mira, al menos yo como les digo, la Clínica Mayo dice que la DHEA es la hormona de la eterna juventud, así casi te lo pone. Y a partir de los 30, el descenso es fuerte. Ya para los 40... O sea, ya se baja más. Ahora, si tú esa hormona empieza, al final es el precursor también de otras hormonas, ¿no? 100%. Y pues al rato está de que ya le duele aquí, ya bajó de peso o ya subió de peso. O sea, como que son muchas cosas. Ahora, en el tema también de la testosterona, parte de diabetes. O sea, yo sí he visto muchos pacientes que empiezan malos hábitos, tienen resistencia a la insulina, empiezan que la pancita para acá, que el refresco por acá, como muchos que nos están viendo por ahí, y al rato la testosterona, pic, a pesar de estar jóvenes,
O sea... O la situación contraria. Que también el tema de la testosterona baja puede desencadenar un síndrome metabólico. Totalmente. Que al final son pacientes que debutan de la nada con una diabetes y los estás tratando de compensar y sus hemoglobinas glicosiladas no están en metas. Pero es por la testo. Exactamente. Sí, entonces creo que lo que hay que entender es que todo esto está comunicado indistintamente, se llame testículo, tiroides, suprarrenal, lo que sea, creo que hay una conexión y si hay ese desbalance y no se ajusta adecuadamente ese desbalance, pues evidentemente nunca vas a tener el resultado. No, y mira, y justo es algo que yo les digo, o sea, lo que yo hago totalmente y es esto de la medicina funcional integrativa, precisamente es eso, o sea, hay que integrar, o sea, no hay que ver el cuerpo como tú dices, un solo testículo o una sola tiroides, al final lo dijiste perfecto, o sea, tú estás combatiendo una cosa, pero si otro órgano, otra glándula, otra hormona está como por acá haciendo de las suyas, tampoco o sea, no te vas a beneficiar en el tratamiento. Ahora, pacientes que tuvieron cáncer de próstata, les dan su bloqueo, todo el tratamiento, posteriormente, ¿qué pueden hacer? Creo que algo que me gustaría explicar antes de tocar el tema es que la gente que nos ve es que el cáncer de próstata es dependiente de hormonas. Es un cáncer totalmente... ¿Por qué dependiente? Porque parte del tratamiento del cáncer es suprimir la producción de testosterona. Justamente una de las alternativas que hoy en día tenemos para pacientes que no tienen la posibilidad de tener el acceso a una cirugía, a radiaciones o algunas otras terapias innovadoras que están saliendo, prácticamente la alternativa es generar una orquiectomía, una castración, literalmente retirar los testículos y esto genera que no haya testosterona. Entonces, una vez entendiendo esta situación, obviamente existe la duda, existe aún la desinformación, si realmente cuando el paciente se cura o está en una remisión, o tenemos un periodo de 6 meses, 1 año, en donde después de recibir su tratamiento no hay una recaída y demás, justamente a donde va orientada tu pregunta es, en ese momento, ¿Qué hago? Claro. ¿Puedo ponerme testosterona? ¿Me siento mal? ¿No tengo líbido? ¿No tengo erecciones? ¿No descanso? ¿Mi aspecto corporal es deprimente? Nunca me he visto peor como me estoy viendo. Y además de saber y de enfrentar la enfermedad, cáncer, el paciente que ya está frustrado, enfrentar esta situación del déficit de testosterona no es fácil. Claro. Hoy en día, las guías que tomamos mucho en cuenta en la toma de decisiones, que son las guías de la Asociación Europea de Urología y las guías de la Asociación Americana de Urología, justamente dentro de los rubros de seguridad y aún con evidencia baja, nosotros clasificamos el nivel de un tratamiento de acuerdo a evidencia y entre más evidencia haya, se justifica más ese tratamiento, pero justamente aparece ya la alternativa de que en pacientes con tumores de bajo riesgo, de buen pronóstico que llamamos nosotros, no está mal suplementar a ese paciente después de que esté en un periodo de remisión mínimo de 6 meses. Ahora, o sea, tampoco es tanto tiempo. No es tanto. ¿Por qué? Porque si yo les explico en el caso de un paciente que tiene un tumor de bajo grado o bien un tumor, vamos a decir, bastante benévolo, lo que puede suceder es que ese paciente se someta a algún tratamiento, le hagamos o le realicemos una prostatectomía radical donde retiramos completamente la próstata y finalmente ese paciente nulifica o disminuye sus niveles de antígeno prostático y podemos decir que el paciente está curado, ese paciente en ningún momento le suprimimos la testosterona. Y desde el momento en el que salió de la cirugía, sigue su testículo produciendo testosterona. Oye, qué bueno. ¿Por qué al paciente que finalmente está curado no lo podemos llevar a que tenga niveles de testosterona? Es ahí esa duda de decir, bueno, ¿por qué ese paciente que lo operé, lo curé y sigue teniendo testosterona, ¿por qué no está indicado suprimírsela, ¿no? Entonces, en esta situación creo que bajo este concepto es que hoy la tendencia es que si el paciente está en remisión, lleva una vigilancia bastante buena, él reconoce que está en un riesgo de que en cualquier momento se pueda reactivar, pero él quiere vivir con plenitud. No, pleno, claro, pues finalmente creo que lo podemos manejar, ¿no? Y al final, si hay una recaída y una recurrencia, pues se puede controlar y hay posibilidad de manejarlo. Entonces,
No es la novedad, no es una situación segura, repito, es claro. una situación que empieza a tener un cierto tendencia. grado de evidencia y de tener respaldo, y ya para que aparezca en guías, pues justamente es algo que expertos a nivel mundial, expertos en la materia, en el tema, lo empiezan a poner en boga y empiezan a generarse investigaciones. Oye, esto de verdad está increíble, esto sí no me lo sabía, pero que, de verdad, qué bueno. Mira, yo siento que al final el cuerpo debe de siempre tener un buen nivel hormonal, siempre tenemos que mantenernos óptimos si queremos una calidad de vida también óptima. Así es. Miguel, muchísimas gracias, de verdad disfruté mucho la plática, creo que aprendí bastante. Espero que ustedes también hayan aprendido. Si les gustó, que yo de verdad sé que sí, por favor compártanlo. Recuerden, yo soy Gladys, la doctora Glad. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como glad.sastre. Al doctor Miguel lo pueden encontrar en Instagram como Doctor Miguel Bonilla. Agradezco, Gladys, nuevamente la oportunidad de estar aquí contigo. Mil gracias a todos ustedes que nos escucharon. Sé que posiblemente puedan quedar dudas en el aire. Por favor, háganselas saber a la doctora Gladys. Y lo volvemos a invitar. Podemos volver a hacer alguna otra plática. Claro Creo que son sí. temas de interés general. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias.